Este mensaje se llama Consejos prácticos en medio de la crisis. La Biblia nos relata que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en una oportunidad comenzó a pedirle al Señor que le diera un rey, porque ellos veían que todas las naciones tenían reyes, y al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, lo estaba gobernando Dios a través de jueces. Cada vez que moría un juez, Dios le levantaba otro juez. Y así hubieron varios jueces. De tal manera que ellos comenzaron a darse cuenta que ellos no tenían un rey. Y el Señor le levantó a un juez, a un sacerdote llamado Samuel. Y ellos comenzaron a decirle a Samuel: nosotros queremos tener un rey como tienen todas las naciones de la tierra. Levántanos un rey. Y la Escritura dice que a Samuel no le gustó mucho eso, porque ellos tenían un solo rey, que era Dios. Sin embargo, esa petición del pueblo, Samuel se la llevó al Señor y le dice: Señor, mira al pueblo, me está pidiendo que le levante un rey, pero tú sabes que el único rey que ellos tienen eres tú. Y Samuel se sintió muy triste y se sintió muy decepcionado también del pueblo. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel: no te preocupes, yo les voy a dar un rey. Ellos no te han desechado a ti como juez, ellos me han desechado a mí como rey. Y la Escritura dice que el Señor le levantó a un hombre, su primer rey, llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. La Escritura dice que era un hombre alto, un hombre bien parecido, y era un hombre que sobrepasaba en estatura a todos los del pueblo. Y el Señor les levantó a Saúl como primer rey de Israel. Sin embargo, Saúl se desvió de los consejos de Dios, de la obediencia que él tenía que tenerle a Dios. Y cuando tú lees detenidamente los libros de Samuel, te vas a conseguir que Saúl le sirvió al Señor en su perfecta voluntad solamente 2 años. Y después de 2 años, Saúl comenzó a desviarse y a desobedecer. Reinó 40 años, 2 años con Dios y 38 años sin Dios. De tal manera que las pocas batallas que ganó Saúl no fue porque él era obediente a Dios o porque era un estratega militar, sino porque Dios, en su amor, en su misericordia para con el pueblo, en algunas batallas que Saúl salía, Dios peleaba por ellos y Dios le daba la victoria. Ese fue el primer rey de Israel, un hombre que hacía muchas veces lo que él quería, desobediente, terco. Muchas de las cosas que hacía no le funcionaban.
Luego de Saúl, el Señor le levantó también otro rey, el cual fue ungido más o menos a la edad de 16 o 17 años, recibió la unción de rey de Israel. Sin embargo, comenzó a reinar en su plenitud a los 30 años. Fue el rey David. La Biblia dice del rey David que David era conforme al corazón de Dios. David amaba al Señor, le obedecía al Señor, y con todos los errores y defectos que pudo haber tenido David, David hacía y cumplía la perfecta voluntad de Dios. El Señor les levantó a ellos un rey, porque ellos lo pidieron. Primer rey Saúl, segundo rey David, pero David se sentó en el trono como a los 30 años. Después que David mató a Goliat, dejó las ovejas y se convirtió en un poderoso guerrero, que la Biblia dice que él entraba y salía delante del pueblo, y David hallaba gracia para con el pueblo. Dice que era muy comedido en sus palabras, era muy recto, y eso le agradaba a Dios, y eso le agradaba al pueblo. A David se le llama el dulce cantor de Israel. Fue el que escribió el Salmo 23, y es uno de los reyes de Israel, o tal vez es el rey todavía que el pueblo de Israel tiene como el rey más eminente de todos los tiempos. De tal manera que hasta la bandera de Israel usa una estrella y se le cataloga como el escudo de David. No se sabe si es el escudo, la estrella, o si así era lo que usaba David, pero se le cataloga como el escudo de David en la bandera de Israel. Cuando el rey David va a morir, en su línea de descendencia estaba su cuarto hijo para asumir el trono, llamado Adonías. Sin embargo, como David le había hecho una promesa a Betsabé, la madre de Salomón, él le dijo: Salomón va a ser el que me va a suceder a mí en el trono. O sea que David estaba desechando de plano ya a Adonías. Era el cuarto en sucesión. Absalón murió, y los dos primeros hijos también murieron, y quedaba Adonías. Sin embargo, ya cuando David está para morir, Betsabé se le acerca y le dice: acuérdate el pacto que hiciste conmigo, que ibas a sentar en tu trono en sucesión a Salomón, mi hijo, y yo quiero que tú lo hagas antes de morir. Y cuando tú lees los libros de Reyes, te vas a conseguir que antes de David morir, él llamó a Salomón su hijo, y llamó al profeta Natán, y llamó al sacerdote Abiatar,
para ungir a Salomón como el sucesor. Ahora, Salomón tenía aproximadamente, la Biblia no lo dice, pero tenía aproximadamente entre 16 y tal vez 20 años. Porque en los libros de Crónicas dice que Salomón era un muchacho y era tierno. De allí podemos inferir que más o menos esa era la edad que tenía Salomón cuando David lo llama para asumir el trono y que comenzara a reinar. El profeta Natán y el sacerdote ungen a Salomón como rey de Israel, pero era muy joven, y lo sentaron en el trono de David en sucesión. Israel tuvo 3 reyes en sucesión: Saúl, David, Salomón. Después de Salomón se divide el reino. Una parte va hacia el sur y otra parte va hacia el norte. Y estando sentado Salomón en el trono de David, la Escritura dice que el Señor, y a mí me encanta eso allí, como dice, vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Y yo quiero que ustedes lean ese pasaje cuando tengan tiempo. Dice allí, Primero de Reyes, capítulo 3, verso 3. Vamos a leerlo allí. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Miren los holocaustos y las ofrendas de Salomón. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. El verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche. ¿Cómo se le apareció? En sueños. ¿Por qué Dios se le apareció en sueño? Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Estando en Gabaón, ofreciendo holocaustos y sacrificios al Señor, Salomón se quedó dormido y se le apareció Dios en sueño. Y le dice: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Una pregunta: si Dios te dijera a ti en este momento, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré, ¿qué tú le pedirías? ¿Qué tú le pedirías? Si tú tienes un tremendo problema que te carga loco, yo estoy seguro que usted le pediría al Señor que le quitara ese problema. Si tú tienes un problema financiero, yo estoy seguro que tú le dirías: Señor, tengo este problema financiero y quiero que me lo soluciones ya. Si alguno de ustedes le está pidiendo una casa al Señor en la mejor zona de la ciudad
y el Señor te dice, pídeme lo que tú quieras, que ya te lo voy a dar. Yo estoy seguro, dígale al que está a su lado, dígale, tú le pedirías una casa, un carro. Esa necesidad humana que tenemos. Escúcheme, el Señor, conociendo cómo es el corazón del hombre, se le tuvo que presentar a Salomón en sueño. Porque si se le aparece o le manda un profeta y el profeta le dice, así te dice el Señor, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Exactamente, el rey Salomón hubiera pedido lo que Dios le dijo que no pidió en el sueño desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, Salomón hubiera pedido riqueza, que siempre que saliera a la batalla venciera a los enemigos, que afirmara su trono y que no hubiera un golpe de estado, sino que él se mantuviera en el trono, y otras cosas más. Porque después que tú sigues leyendo el relato, Dios le dice, no me pediste esto, ni esto, ni esto, ni esto. En sueño. Y en sueño, Salomón, con toda sinceridad, le dice al Señor, Señor, tú sabes que soy muchacho, yo soy joven, mira a tu pueblo Israel, muy grande, gigantesco, y yo soy un muchacho, yo no sé cómo gobernar al pueblo. Yo lo único que te voy a pedir es, lo único, yo quiero que tú me des sabiduría. Sabiduría. Porque si tú me das sabiduría, yo voy a tener la capacidad para gobernar a todo el pueblo de Israel. Y el Señor le dice, por cuanto has pedido sabiduría y no me pediste las otras cosas que tú sabes que desde el punto de vista humano me lo hubieras pedido, yo te voy a añadir a ti, te voy a añadir riqueza, yo te voy a añadir dominio sobre las naciones, yo te voy a dar muchas cosas que no me lo pediste por el solo hecho de tú pedirme a mí sabiduría. Escucha, iglesia, si algo nosotros necesitamos en tiempo de crisis es sabiduría. Mire al que está a su lado y véalo con bastante respeto y dígale, te veo cara de sabio. Dígale, eres un gran sabio. En tiempos de crisis, lo práctico de la vida es que todos nosotros necesitamos tener sabiduría para salir de cualquier dificultad que nosotros tengamos, nuestra familia, la comunidad, el país, lo que sea. Necesitamos invariablemente tener sabiduría, porque si tenemos sabiduría, lo podemos tener todo. Porque eso fue lo que hizo Dios con Salomón. Yo te voy a dar sabiduría, porque con sabiduría tú puedes tener riqueza, puedes dominar a tus enemigos, puedes cuidar a tu reino. ¿Por qué? Porque tienes sabiduría y sabes cómo hacerlo. Salomón está sentado en el trono y se le aparecen dos mujeres prostitutas. Cada una de ellas tuvo un hijo. Y dice allí el siguiente pasaje, que estando ellas dormidas, una de ellas se acostó encima del niño y el niño muere. Y cuando la mujer en la noche se da cuenta que su niño ha muerto,
dice que lo sacó de donde estaba acostada y fue a la otra que estaba allá, le quitó el niño vivo y le puso el muerto. Y cuando esa mujer se levantó, dice, a darle el pecho a su hijo, se da cuenta que estaba muerto. Pero dice que en la mañana, cuando se queda viendo al hijo, dice, no, pero este no es mi hijo. Y dice que el caso fue llevado a Salomón. Y Salomón, estando sentado en su trono, delante del pueblo, delante de la corte que estaba allí, de los magistrados, de los gobernadores, dice que una de las prostitutas dijo, yo estaba acostada y cuando le fui a dar el pecho a mi hijo me conseguí que ese no es mi hijo, porque el hijo mío estaba vivo, el muerto es de ella. Y ella, la otra, dijo, no, este es el mío, el muerto es de ella. Y ahí comenzó una discusión y una cosa, y Salomón, lleno de sabiduría, dijo, tráigame una espada. Y le llevaron una espada. Le dice a uno de sus soldados, cortate el niño por la mitad, dale la mitad a ella y la otra mitad a la otra. Y dice que la mamá, conmovida en sus entrañas, la verdadera mamá, dijo, no, rey, no lo mate, ella es su mamá. Es ella su mamá. Y el rey dijo, ok, déselo a esta, porque la verdadera mamá es esta que está aquí. Y el pueblo aplaudió la sabiduría de Salomón. Por eso es que cuando tú escuchas a estos políticos que no tienen sabiduría, que son medio brutongos, ellos dicen, no, aquí lo que hace falta es una salida salomónica. Se refieren a ese pasaje que está allí. De una manera magistral, de una manera extraordinaria, Salomón le resolvió el problema a una madre que estaba allí. Y el pueblo quedó contento, el pueblo quedó feliz y dijo, wow, este es el hombre que nos debe de gobernar. Escúcheme, el reinado de Salomón duró 40 años. Y ha sido el único reinado que se le conoce en Israel como el reinado de oro de todo Israel. Salomón tuvo sabiduría, Salomón tuvo riqueza. Por supuesto, Salomón cometió todos los errores que cometió, pero fue la Escritura dice que la sabiduría de Salomón, ningún hombre la había tenido, ni antes ni después que él se muriera, nadie iba a tener una sabiduría como Salomón. Desde el punto de vista humano, Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido sobre toda la faz de la tierra. El único que lo superó fue la sabiduría encarnada de Dios, Jesucristo, que hoy vive dentro de ti, que te puede hacer sabio también. En esa sabiduría de Salomón, dice que escribió 5,000 proverbios y escribió 1,000 cantares. Y cuando tú comienzas a leer el libro de Proverbios, tú comienzas a absorber la sabiduría que había en Salomón. Por eso les invito a leer Proverbios, capítulo 1. No voy a hablar mucho porque he estado muy adolorido con la garganta. Pero esta es la introducción. Yo quiero que usted se vaya de aquí. Si usted sabe que usted es medio brutongo y que hay cosas que no te funcionan como tú quieres, o que tú haces cosas pero como que no es. En esta mañana nosotros le vamos a pedir a nuestro Dios sabiduría y Él nos va a dar sabiduría para hacer todas las cosas como hay que hacerla.
como tiene que ser. Y la sabiduría va a ser un consejo práctico en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Yo quiero que se ubiquen allí en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Antes de leer Proverbios, le voy a dar el concepto de lo que es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. O sea, una cosa es la ciencia, el conocimiento, y otra cosa es la sabiduría. Sabiduría es cómo tú aplicas lo que tú sabes. Le repito, es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. La palabra sabiduría viene del hebreo Jokmah y Hakam. Jokmah se escribe K de kilo, J-O-K de kilo, M-A. Jokmah. Y también la palabra Hakam se escribe K de kilo, J-A-C-A-M. Hakam. Son dos palabras hebreas para designar sabiduría. Y también es la palabra griega Sofía. Sofía. Se escribe Sopía con H intercalada. Desde el punto de vista hebreo y griego, la sabiduría significa ser sabio. Ser sabio en mente, en palabra o acción. Hábil. También la palabra sabiduría significa ver con claridad. O sea que si usted ve borroso, usted necesita sabiduría. Si usted está viendo borroso, como aquel ciego que dijo, veo los hombres como árboles, ¿se acuerdan de esa predicación? Pero yo los veo que caminan. Y dice que el Señor le puso las manos por segunda vez y le dijo si veía algo, y él dijo, ahora sí veo, y veo con toda claridad, y veo a los hombres claramente, y veo a la distancia. La sabiduría es para ver a la distancia con claridad. Haga una oración allí en su interior y diga que el pastor llegue hasta el final. Ok, leamos Proverbio. Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 1. ¿Qué nos enseña Salomón desde el punto de vista práctico en esta crisis que vivimos en Venezuela? Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón. Los proverbios son dichos populares que tienen los pueblos, que Salomón los escribió porque están llenos de sabiduría. ¿Para qué son los proverbios? Verso 2 dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones
prudentes. Los proverbios son para recibir el consejo de prudencia. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Una pregunta: ¿qué es prudencia? Aquí Salomón nos está diciendo que los proverbios es para recibir el consejo de prudencia. Cuando tú sales de tu casa, comúnmente los que manejamos, los que andamos en vehículo, siempre cargamos a este personaje dentro del carro. Prudencia. Maneja con prudencia, que es el sentido común. No vayas a alta velocidad. Ten prudencia. Prudencia, escucha el concepto de prudencia. Actuar, escucha hermano, ¿todos están acá? ¿Hay alguno acá que está en el almuerzo ya? ¿Está friendo los plátanos? ¿No? Prudencia, actuar o hablar con cuidado. Prudencia, actuar o hablar ¿con qué? Con cuidado. En tiempos de crisis, actúa y habla con cuidado. Porque tú no sabes si en medio de la conversación hay un espía cubano. O un espía del imperio. Y esté esperando que tú digas alguna cosa. Para tú sabes. Para conseguirte después por allí darte una paliza. Actuar o hablar con cuidado. Este es el tiempo donde usted tiene que ponerle un candado a su boca. Y que cuando tu boca se abra, sea para hablar palabras de sabiduría. Sea prudente al hablar. Sea prudente al actuar. Por allí los muchachos usan un término que a mí me gusta bastante. Dice, calladito te ves más bonito. Cállate la boca. Si lo que tú vas a decir, tú sabes que puede dañar, que tú sabes que estás tirando una piedra, cállate la boca. Dígale al que está a su lado, cállate la boca y pon atención al mensaje. Entonces, prudencia es actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, para evitar malos entendidos. ¿Cuántas veces ustedes han hablado y después se han arrepentido? Y tú dices, oye, ¿quién me mandó a mí a decir eso, vale? Yo no tenía por qué haber dicho eso. Y después que tú dices algo, es como que hubiera roto un vaso de vidrio. Tú lo puedes recoger, tú lo puedes pegar y el vaso aparentemente quedar bien, pero está reventado y está cocido. No está igual. Entonces, una de las cosas y uno de los consejos es que usted tiene que hablar y actuar con prudencia. Sigo leyendo. Sigamos leyendo el consejo de Salomón. Verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Que todos los jóvenes
sean inteligentes y actúen con cordura. Qué bueno sería ver a nuestros jóvenes actuando con inteligencia y cordura. Qué bueno sería eso. 5. Oirá el sabio. ¿Y qué va a pasar con el sabio? Aumentará el saber. O sea, que es de sabio oír. Dígale al que está a su lado, dígale, es mejor oír que hablar. Claro, hermano, escúcheme. Después que uno tiene cierta edad, más o menos como la mía, que no es mucha. Escúcheme, yo he llegado al extremo. Que si usted me visita en casa y usted habla y habla y habla y habla, para mí es mejor. Y usted habló y habló, pasó 2 horas hablando y yo 2 horas escuchando. He entendido a la edad que tengo que es de sabio callar. ¿Sabe? Una vez un hermano estuvo en casa, creo que estuvieron 2 hermanos de otras congregaciones, incluso creo que pastores, y ellos estuvieron en mi casa y ellos comenzaron a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y uno hablaba, el otro hablaba, este hablaba, el otro hablaba, y yo en silencio. Y hubo un momento en que uno dijo, oye pastor, pero usted no habla nada. Y cuando yo fui a hablar, él siguió hablando. Y yo me quedé en silencio. ¿Me hago entender, hermano? Cuando tú hablas, el que escucha tiene ventaja sobre ti. Cuando tú hablas, el que escucha tiene ventaja sobre ti. Porque el que habla se está expresando lo que lleva por dentro. Y tú estás escuchando. ¿Sabe? Cuando la persona está hablando, tú estás conociendo a la persona en su vida interior. Porque las palabras, Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la persona está hablando, tú tienes la ventaja porque lo estás conociendo. No estoy diciendo con esto que usted no debe de hablar, sino que debemos de hablar ¿con qué? Diga, con prudencia. Verso 5, verso 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde comienza la sabiduría? En el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Cuando uno está hablando, cuando uno está predicando, cuando uno está dando ciertas instrucciones, muchas veces si en usted hay característica de que de eso no me interesa, ¿qué puedo yo aprender allí? No me gusta, X. Usted está propenso a ser una persona insensata y falta de sabiduría. Estos son los proverbios de Salomón. Vamos a leer otros textos. Vamos a acelerar un poco aquí, porque aquí lo que les quiero hablar en esta mañana es de la sabiduría. Capítulo 2 de Proverbios dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás
el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Cuántos quieren tener sana sabiduría? Escudriña el libro de Proverbios. Verso 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, vea lo que va a pasar contigo. Entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. La discreción te guardará. ¿Qué es la discreción? La discreción, anótenlo allí, concepto. La discreción, referido a la forma de comportarse o de actuar de una persona. A eso se le llama ser diplomático. Referido a la forma de comportarse o de actuar de una persona. Eso es diplomacia, eso es discreción. En tiempos de crisis y de todo lo que está pasando aquí, todos nosotros necesitamos comportarnos de una manera discreta. Verso 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. De esto te va a librar a ti la sabiduría. Te conviene a ti lo que estás haciendo. Te conviene a ti lo que te puedan plantear como un negocio que tú sabes que su fondo es oscuro. La sabiduría te va a librar de todo eso y te va a poner en el camino de la vida. Proverbios 17, 27. Subraya este texto, amado hermano. Subráyalo y apréndaselo de memoria. Proverbios 17, 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Cuando estés hablando con alguien, conversando con alguien, mide qué cantidad de palabras tú hablas. Aquí ahorrar las palabras, la persona sabia, la persona que tiene inteligencia, es la persona que va a usar las palabras que tiene que usar de una manera correcta, en el momento oportuno. Hermano, qué desagradable es hablar con gente que lo que hacen es hablar y hablar y hablar, y tú quieres hablar y tú quieres expresarte, pero no puedes, porque ¿a cuánto les ha pasado así alguna vez? Solamente a mí. Y las personas ya hablan y hablan y hablan, y tú dices, oye, pero oye, yo quisiera decir algo también. Y hablan. Ahora, si ese es el caso suyo, que usted habla y habla y habla,
revise su lengua y diga, no puedo ser así. Yo tengo que sentarme, yo tengo que hablar, conversar como es una conversación normal. ¿Sabe? Yo he estado observando, por ejemplo, el caso de los periodistas. Y ellos tienen una cuestión allí que no sé cómo, técnicamente no sé el nombre, pero sé lo que es. Y es lo que llaman entrevista. Una entrevista con el gobernador tal, una entrevista con el ciudadano tal. Vamos a hacerle una entrevista. Yo he analizado eso y yo digo, eso debería de cambiar. Debería de cambiar. Porque comúnmente las entrevistas, he observado que no son entrevistas, sino que las entrevistas son interrogatorios. Y el entrevistador, eso es pura pregunta, y es como decir, no te me salgas de aquí. Yo digo, eso deberían de cambiarlo por, en vez de ser entrevista, hacer una conversación. Bueno, no sé qué dice nuestro excelentísimo locutor, que sabe de radio y sabe de todas estas cosas. De repente yo estoy diciendo esto aquí y nuestro hermano Melvin está diciendo, no, pastor, le voy a callar cocorrón cuando termine el servicio. Pero he observado que las entrevistas, entonces eso se convierte en un interrogatorio. Y pregunta. Yo le decía, alguna vez, a mí me han llevado a entrevistas, hermano, muchas en radio, en televisión. La próxima vez yo digo, cuando si me van a llevar a una entrevista de esa, caerme a cocorrón, a pura pregunta, decirme acá, yo voy con la condición de que sea una conversación. O sea, tú me preguntas, yo te pregunto a ti. Ay, qué mantequilla, pues tú me caes a preguntas a mí y yo ahí, o sea, contra la pared. ¿Me hago entender? Porque las conversaciones, amado hermano, en sabiduría, son para edificarnos cuando conversamos. Tú hablas, yo hablo, tú me dices una cosa y yo te respondo con mucha educación y con mucha prudencia. Entonces, si alguno de ustedes aquí habla mucho y habla demasiado, mi consejo en esta mañana es, recórtese la lengua, córtese la punta por lo menos. Porque la persona que es sabia, que es inteligente, sabe lo que tiene que hablar. Avanzo. Proverbios 23. Proverbios 23. Escuchen aquí, amado hermano, escuchen iglesia. ¿Cuántos quieren andar por la vida con éxito? Con éxito, venciendo todo obstáculo, avanzando, creciendo, hermano, o sea, como debe ser. Escucha lo que dice Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómprala. Por eso es que cuando tú vienes aquí a la iglesia, los martes que tenemos servicio de oración, te damos hasta enseñanza. El jueves te damos enseñanza. Y cuando estás en redes discipulares, enseñanza. Y vienes hoy en la mañana a este lugar, enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque queremos que tú seas una persona altamente exitosa. Y para ser exitoso necesitamos sabiduría, ciencia e inteligencia. Por eso, Bolívar dijo, un ser sin estudio es un ser
incompleto. Personas, no, a mí no me gusta leer. Hay personas que dicen así. Bueno, está bien, puede ser, la persona tiene 70 años, 80 años, está bien, ya, está bien, no te gusta leer, no leas nada. Pero gente, yo me he conseguido gente joven, que pueden adquirir sabiduría, que pueden adquirir conocimiento. Mire, yo cuando me casé con Betty, perdona Betty que voy a decir esto acá, pero es para enseñarlos a ellos. Pero cuando yo me casé con Betty, ya yo leía, hermano, demasiado. Yo te leía una enciclopedia completa. Yo leía las novelas de Marcial Lafuente Estefanía. ¿Ah? ¿Qué te parece? Yo me leí casi todas las novelas de Rómulo Gallegos, casi todas. Yo me leí 100 años de soledad. Muchos de ustedes aquí nunca se han leído esa novela 100 años de soledad, que es un premio Nobel latinoamericano. ¿Quién se lo ganó? Gabriel García Márquez, un colombiano. Y me leí casi toda esa literatura de esa literatura clásica. Me la leía, me la comía. Y leía esto y leía aquello, quería sabiduría e inteligencia, quería saber tantas. ¿Cuántos se leyeron 100.000 leguas de viaje submarino? Eso es clásico, hermano, esa es la novela de Julio Verne, de allí inventaron los submarinos. ¿Cuántos se acuerdan del Nautilus? ¿Nadie se acuerda? Y leí eso, y leía. Entonces cuando Betty era novia mía, que me enamoró, entonces yo me ponía a hablar con Betty, ¿no? Claro, Betty lo que le gustaba ver estar en la cocina, haciendo comida, haciendo esto, haciendo lo otro. Mientras yo estaba en este mundo, hermano, yo coleccioné casi un año el periódico 2001, que en el año, no sé, muchos años atrás, 25 años atrás, trabajaba yo en Sidor y lo coleccioné casi todo un año, porque sacó una serie de lo que eran bueno, eso se mueve todavía, todo lo que era la parte terrorista en el Medio Oriente, y todos los días salía un artículo y yo los coleccioné todos, hermano. El terrorista más terrorista de todos los terroristas, excelente militar, ya se llamaba Abu Nidal. Fue el papá de Carlos el Chacal, venezolano, que está preso ahorita en Francia por un atentado en Francia. ¿Saben lo que les estoy hablando? Ok, gracias a Dios. ¿Sabe quién era Abu Nidal? Impresionante, el terrorista mejor que Bin Laden, mejor que todo eso, Abu Nidal. ¿Sabe el entrenamiento de Abu Nidal? Abu Nidal era que te agarraba una pistola de nueve balas, y las 9 balas te la pasaba por el mismo orificio por donde pasaba la primera bala. Impresionante. Fue lo que hicieron los atentados terroristas cuando el Shah de Irán, Reza Pahlavi, que casi mataron a todos el parlamento iraní, y hicieron atentado en Francia, y ahí estaba Carlos el Chacal, que está preso en Francia, que es venezolano, y esa cantidad de cosas. Entonces yo me ponía a hablar con Betty, y yo le decía, Betty, Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, le pasó esto y esto y esto, y Betty, tú sabes que fue descubierta unas partículas eléctricas que la están diseñando para meterla en una caja, y tú metes un plato allí y en 3 segundos eso está caliente. Y yo todo lo que le hablaba a Betty, el Nautilus, a tantas leguas de viaje submarino, y eso fue lo que dio, es el papá de todos los submarinos. Y Betty, sí, de la cocina.
Entonces a Betty, como le gustaba la cocina, entonces yo le regalé un poco de libro de recetas. Tome poco libro de recetas ahí. No, pero usted sabe lo que pasó con Betty, eso se despertó. O sea, Betty dice, no, pero este es un genio. O sea, yo. ¿Y yo? No. Le regalé enciclopedia. Bueno, no te la regalé, te las vendí. Le vendí tremenda enciclopedia a Betty, que todavía la tenemos. Le regalé tremenda enciclopedia de inglés avanzado. Después yo andaba frito porque yo visitaba a Betty, entonces ella se escuchaba todos los cassettes, una cosa llamada cassette así, de inglés, y entonces Betty hablándome en inglés. How are you, my friend? What's your night time? Yo era el que quedaba frito. Pero escucha, hermano, la sabiduría, la verdad, la inteligencia vale la pena invertir, porque te va a hacer sabio. Júntate con sabio y sabio serás. Júntate con ignorante y serás un ignorante más. Porque el proverbio popular dice, dime con quién andas y yo te voy a decir de qué pájaro de mal agüero eres. Júntate con sabio. Por eso es que los jóvenes, cuando los padres le dan un consejo que para el joven es malo, escuche, joven, acepte el consejo, que eso es sabiduría. Porque ya tu padre pasó por allí, tu padre le cayeron a cocorrón, tu papá tropezó en la piedra, tu papá y tu mamá cayeron, se resbalaron, se quebraron un hueso y no quiere que tú pases por lo mismo. ¿Me hago entender? Entonces allí Proverbio 23 dice, compra la verdad. Compra la verdad. No, pastor, yo lo que compro ahorita es el progreso. Y de broma. Dice, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra eso. Rodéate de gente sabia, gente que te den buenos consejos. Adquiere eso. Por algo te lo están diciendo. En este tiempo de crisis necesitamos sabiduría para saber lo que vamos a hacer para triunfar por encima de toda esta situación. Por eso es que me gustó lo que decía Peter acá. En medio de esta situación ya el Señor nos dio nuestro primer carro. Ya Peter y Natalie Santiago, que es el chofer, no van a tener que andar por allí en un camión 350, una cosa. ¿Ves? Salieron de ese mundo ya. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dado sabiduría, les ha dado inteligencia, han ahorrado, han sabido hacer los negocios y ahí está su carro. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede, con sabiduría. Con la sabiduría. 14.1. Proverbios 14.1. Ya, disculpe, ya voy a terminar, amado hermano. Les dije unos 30 minutos, ya va 65 minutos. Sopórtenme ahí, aunque sean unos 40 más. ¿Cuánto quieren más sabiduría, más inteligencia? Querer sabiduría, querer esta inteligencia es, no importa que a la hora que termine el pastor, aquí voy a estar sentado, aunque cuando me levante de aquí salga reventado de aquí, pero estoy adquiriendo sabiduría e inteligencia. Algo bueno tiene mi pastor. Dígame ahí, algo bueno tiene mi pastor, que yo lo recibo. Proverbios 14.1 dice, esto es para las mujeres. Espero no meterme en problema aquí. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer sabia, una mujer inteligente sabe cómo edificar su casa. No voy a profundizar allí. ¿Alguna cosa? Léase Proverbios capítulo 31.
Proverbios 31. Todas las mujeres que están aquí, que quieran ser sabias, tener un hogar como una taza de oro, Proverbios 31. Sigo adelante. Santiago, ahora sí ya voy a terminar. Pastor, ¿y cómo hago? Yo soy medio brutongo, pastor. No, hay gente que es así honesta. Hay gente que es muy honesta y dice, oye, pero yo hago esto, me sale mal. Hago lo otro, no sé. Y yo veo que lo hace fulano y le funciona. Pero hago unas cosas y no sé qué pasa. Escuche lo que dice Santiago con respecto a la sabiduría. Santiago capítulo 1, verso 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Verso 5, apréndaselo de memoria. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice allí? Pídala a Dios, pídala a Dios. ¿Qué hizo Salomón? Salomón dijo, yo soy un muchacho, Señor, yo no voy a poder gobernar este pueblo. Dame sabiduría, dame sabiduría. Y se le destapó la sabiduría a Salomón. Una cosa impresionante. Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Cómo la da? Y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No tengo sabiduría, no tengo inteligencia. Bueno, yo se la voy a pedir al que tiene toda la sabiduría, que se llama nuestro Dios, y Él va a depositar sabiduría en mi corazón. Ahora escuchen esto, hermano. Mira lo que dice Colosenses 2, 1 al 8. 2, 1 al 3. Pablo le escribe a los colosenses y le dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros, toda la riqueza y toda la sabiduría. De eso podemos decir que no puede haber ningún cristiano bruto, porque Cristo, la sabiduría de Dios, mora en cada corazón de nosotros. No puede haber un cristiano bruto. Todos inteligentes. Todos. Y te voy a dar esta palabra a ti que haces negocio y que haces esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y quiero hacer aquello. Efesios, qué interesante esto. Capítulo 1, versos 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versos 16, 17 del mismo capítulo. Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo estaba orando para que los ojos de tu entendimiento fuesen abiertos y tuvieses la sabiduría de Dios en tu corazón. Teniendo la sabiduría de Dios en tu corazón, estás propenso a recibir todo el conocimiento y todas las revelaciones que Dios quiere darte, porque tienes sabiduría. Estás viendo con los ojos del entendimiento. Amado hermano, esto no es cualquier cosa. Y mira lo que dice Efesios capítulo 3, verso 10. Con este texto termino. Efesios capítulo 3, verso 10, el apóstol dice, el verso 9 dice así: y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y miren esto: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es súper interesante aquí, porque nos está hablando de la multiforme sabiduría de Dios que tiene para ti, que tiene para mí. Escucha, iglesia, la multiforme sabiduría que Dios tiene para darnos es la multiforme sabiduría que va a repartir a todos sus hijos. Se le llama multiforme porque Dios me ha capacitado a mí para algo y a ti te ha capacitado para otra cosa. Lo reparte, da dones, da talento a los hombres para que juntos, concatenadamente, formemos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y para que a ti, en una manera personal, te vaya bien. Por eso es que habla de la multiforme sabiduría de Dios. Tú sabes una cosa, el otro sabe otra cosa, el otro sabe otra cosa, yo sé otra cosa. Y esos dones y talentos tenemos que perfeccionarlo, porque Dios nos da sabiduría. Una pregunta: ¿qué tú sabes hacer? Lo que tú sabes hacer en la multiforme sabiduría de Dios, Él te la va a dar, es para que tú te perfecciones y seas el mejor en esa rama donde tú te estás desenvolviendo.